El 24 de abril tendremos penales, balotage en Francia. ¿Quién va a ganar? Emmanuel Macron, el actual presidente, va a ser reelecto, compite con una candidata de extrema derecha, que es Marine Le Pen, en un fenómeno que se da en Francia y en el resto del mundo. En Argentina, en definitiva, tenemos a Javier Milei, que ya mide, según encuestas recientes, una encuesta de Federico Aurelio, le daba 17 puntos, no en la ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional. Es una especie de albures, porque es intención de voto. Cuando no estás en un escenario de votación, la gente elige más libremente, ¿no? Pero, bueno, son fenómenos a atender. Para eso vamos a estar hablando con Gabriel Puricelli, Julieta Weisgold. Buenas noches, gracias por venir nuevamente. Empecemos por la situación en Francia. Hablábamos recién fuera del aire. Yo le decía, ya está, gana Macron. Ambos me decían, no está tan claro. A ver, Julieta. Bueno, no está tan claro. Va a haber, digamos, no está tan claro como en 2017, sí. Que además el resultado fue de una ventaja tremenda a favor de porque fue el mismo escenario, ¿no? Balotaje entre Macron y Marine Le Pen. Aparentemente en los números sí, pero ahora se agregó Éric Zemmour, de la ultraderecha, digamos, que en algún punto también le permite a Marine reposicionarse discursivamente. Normalizarse un poco también, ¿no? Ser la que tiene los 3 gatitos, una mujer más razonable, en definitiva. La de los 3 gatitos, sí. Ella viene en realidad con un trabajo discursivo desde hace un tiempo en ese sentido, ¿no? Que son hermosos los gatitos bengalíes que tiene, quiero decir que me encantan, ¿eh? Bueno, por ahí, ¿quién te dice si estuvieras en Francia? Pero estamos en Argentina, así que no la podés votar. Bien. Pero en el caso de ella viene haciendo un trabajo de reposicionamiento discursivo hace bastante, republicanizando su discurso, ¿no? Yendo hacia una especie de discurso más de centro. Sí, desputinizándolo un poquito también, ¿no? Porque hubo derecho al olvido ahí, en su caso, relación con Vladimir Putin un poquito. Tuvo que guardar las fotos y lo hizo, en campaña lo hizo. Con lo cual, digo, tiene un discurso populista en varios sentidos, pero más orientado al centro, siendo de derecha, ¿no? También con contenidos xenofóbicos y demás, pero más ocultos que lo tenía antes. Entonces, tiene posibilidades de llamar también a cierto sector de voto de Mélenchon. Mélenchon es el candidato de la izquierda, que hizo una muy buena elección, sacó 20 puntos, casi entra al balotaje, de hecho, de izquierda a izquierda, ¿no? Un discurso de izquierda muy tradicional, muy clásico, muy buena elección de Mélenchon. Vos me decías, no van a ir todos los votos para Macron. No, de hecho, Mélenchon es una de las sorpresas, creo, la más remarcable. ¿Por qué gente que elige votar a la izquierda más representativa en Francia elegiría a Le Pen? Bueno, porque la elección no se define meramente en términos de izquierda o derecha. Juegan, como dicen los politólogos, distintos clivajes, ¿no? Uno es izquierda y derecha, otro es el que opone al pueblo y a las élites. En esto, el discurso de Mélenchon y de Le Pen coinciden, los dos tienen una fuerte apelación al pueblo como categoría y una fuerte impugnación de la élite. Lo que significa pueblo para Mélenchon es muy distinto de lo que significa para Marine Le Pen. Lo que significa la élite es bastante parecido en los dos casos, y por ese camino efectivamente puede haber una manifestación de insatisfacción respecto de Macron, porque esta es la otra cuestión también que hay que, dando un paso alejándose de la coyuntura francesa y mirando el mundo, hoy por hoy estamos en una fase donde a los oficialismos les cuesta elegir. O sea, ese largo ciclo donde ser oficialismo te garantizaba prácticamente la reelección y era prácticamente la agenda del día después que asumías por primera vez cuándo ibas a ser reelecto, hoy más bien está dado vuelta, y no solo en Francia, sino en muchos lugares del mundo. Aprovecho tu condición de sociólogo para explicar eso. Bueno, hay un nivel de insatisfacción con la democracia y con las élites políticas y empresariales, académicas, que es muy difundido en distintos lugares del mundo. Los temas que encontramos en la campaña francesa se encontraron una semana antes en la elección donde ganó la ultraderecha en Hungría, se encuentran en el discurso de las extremas derechas que estuvieron en el gobierno o apoyando gobiernos en países tan insospechados hasta hace muy poco como Dinamarca o Noruega. Estamos hablando de un fenómeno global, no es exclusivamente francés, y en el caso
de Francia, hay que agregarle a esto que es una derecha que ya ha establecido una tradición. El Frente Nacional no fue ahora Rassemblement National, cambió el nombre en 2018, no es ninguna sorpresa, viene creciendo con alguna interrupción desde 1988 y ya constituye una identidad fuerte en la sociedad francesa. ¿Cuál es la foto social y económica de Francia en la previa a la elección? Como en la mayoría de los países industrializados, la foto es de una generación actual que se ve en serios problemas para mejorar su condición social respecto de la anterior, y una generación joven que ya casi tiene asegurado perder posiciones sociales respecto de las anteriores. Esto es algo que es un fenómeno de muy larga data, que empieza con la crisis del petróleo en el 73-75, que se ameseta y que después con la crisis de Lehman Brothers en el 2008 se hace más pronunciado. Y esa es una de las bases de esta insatisfacción de orientación antielitista que vemos en muchos países y sobre todo en las democracias occidentales. Voy a sumar una cosita a eso. En términos, también hay ruidos en términos de representación política, sumando a los factores económicos que inciden, digamos. Muchos se lo atribuyen a una especie de sordera de los representantes políticos del consenso del centro, tanto progresistas como más de derecha, digamos, durante mucho tiempo, y eso genera como el surgimiento de lo que Bannon dice el little man, el hombre común, y el discurso orientado al hombre común. Todos estos partidos tienen algo de eso, ¿no? Además de en muchos casos xenofobia directamente, y en otros, discurso identitario muy marcado, nacionalismo, etc. Vamos a ponerle cara y voz a la posible presidenta de Francia, Marine Le Pen. A ver qué decía. Élue présidente, je quitterai le commandement intégré, mais dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé. Haciendo equilibrio ahí Marine Le Pen respecto a la guerra, ¿no? Ustedes decían, vos decías, Julieta, una sordera, ¿no? Una distancia entre las élites y la gente. Eso yo en Sudamérica lo entendería bien, digo, 40% de pobreza, desigualdad creciente. Bueno, después tenés las élites políticas, el Consejo de la Magistratura, los jueces, los diputados, todos ganan muy bien, tienen otra vida, no se toman el bondi, no sufren padecimiento, no les preocupa cuánto sube los suéteres y los zapatos. Yo ahí digo, bueno, ok, hay una diferencia. En el primer mundo, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la sociología le pone a veces una barra objetiva a la miseria, ¿no? Hay una línea de pobreza, hay una línea de indigencia, la definen los sociólogos que trabajan en el INDEC. Sin embargo, la percepción de la miseria no se corresponde nunca automáticamente con esas definiciones estadísticas. Y las miserias son siempre de posición. Claro. Entonces lo que importa es si hay un deterioro a lo largo del tiempo. Por eso es importante mirar este ciclo largo. Europa creció y consolidó su democracia en este ciclo económico que se llamó de los 30 gloriosos, entre 1945 y la crisis del petróleo, donde crecían al mismo tiempo los salarios y la productividad, y eso le dio un soporte a un experimento que era prácticamente inédito, porque la democracia o bien no existía o bien era muy débil en la Europa de la preguerra. Ese experimento, a partir de la crisis del petróleo, empieza a estar en cuestión, primero con los brotes inflacionarios de principios de los 70, luego con las consecuencias desigualitarias de las políticas de ajuste que siguieron para combatir a la inflación, y agravada, como lo decía antes, por la crisis del 2008. Sí, y se lleva puesto también el sistema bipartidista francés, donde tenías a la centroderecha de Gaulle, al socialismo, que ahora no existen más. No se sacaron entre los dos 10 puntos. Como mucho. No llegan, prácticamente están en los 5 puntos entre la derecha tradicional gaullista, inspirada en Charles de Gaulle,
y el Partido Socialista, e incluso hay que decir también el Partido Comunista, que saca algo así como el 2,3% de los votos, y era un partido que a fines de los 70 sacaba el 20% de los votos. Esto lo podrían ver viendo la plataforma de cada uno de los candidatos, pero me imagino que la gente que está mirando quiere algo más sencillo, ¿no? ¿Cómo es en el espejo, cómo son los dos candidatos en el espejo, digamos? ¿Qué propone uno, qué propone el otro a grandísimos rasgos? Bueno, el eje... ¿Qué los diferencia? Yo por decir simplemente una palabra de Marín y la dejo a Julieta tal vez que tome lo de Macron, el centro de su programa es lo que ella llama la preferencia nacional. Sí. O sea, todo el énfasis está puesto en que Francia es un país casi continental que está asediado por fuerzas exteriores, que ha permitido una forma de igualdad inaceptable entre lo que ellos llaman los franceses de souche, los franceses originarios, si es que se puede hablar de eso, y de hecho Marine Le Pen habla, y los inmigrantes, los pobres, las distintas formas de amenaza a esa condición esencial de los franceses. La base de su propuesta ideológica y económica pasa por una forma de aislacionismo económico, aislacionismo en política exterior y la preferencia nacional, que implica un cambio constitucional para Francia, porque para llevar adelante las propuestas de Marine Le Pen en el contexto de una constitución inspirada por la Revolución Francesa no se podrían llevar adelante. Sí, esa es la base, en realidad. Quiero agregar algo que me parece importante respecto a Le Pen, central. Porque si bien, digo, el discurso de Le Pen es un discurso nativista identitario, que, digamos, ha sentado fuertemente en lo nacional, ¿no? En la identidad nacional, y de ahí surgen un montón de otras cosas, y de ahí se para a hablar de otras cosas, pero la verdad es que como temas de campaña, el eje de la campaña de ella, de esta campaña, es el bolsillo. Entonces enlaza cuestiones nacionales, ¿no? O sea, la defensa de lo nacional, expandido a la economía, a la producción, al trabajo, un montón de cuestiones. ¿Y Macron qué tiene para ofrecer en ese escenario? Y Macron... Bueno, Macron es un poco justamente lo contrario, ¿no? Y por eso la imagen tuya respecto del espejo, efectivamente aquí hay un espejo, porque el discurso de Macron es el discurso del optimismo liberal, ¿no? De proponerle a los franceses salir a este mundo de la globalización, a competir, a ser flexibles, a abrazar la incertidumbre, que es efectivamente todo lo contrario de lo que plantea Marine Le Pen. Cuando Marine Le Pen dice preferencia nacional, está diciendo frente a este mundo incierto, a lo que tenemos que volver son a estas certezas del francés del tricolor, que caza, que pesca, ¿no? Y todos esos valores han estado en juego durante años. Un mundo que ya no existe más. No necesariamente. Yo no lo llevaría tan... No es una utopía de pasado y nada más. Creo que hay algo de eso, pero... cerrados, digamos. Hoy, ¿cómo haces una política de flujo migratorio tan cerrada, digamos? No, pero articula con un momento de estancamiento de la globalización, ¿no? O sea, claramente, los últimos 10 años claro, como bajaron bien los datos. Lo dice Leandro, que no va a haber una reversión de la globalización, pero también es cierto que uno mira las cifras de comercio exterior después de Lehman Brothers, el ciclo sigue siendo ascendente para el comercio internacional, pero en una tendencia mucho más baja. Entonces, esto de alguna manera es lo que le da verosimilitud a un discurso, como dice Julieta, no es meramente un discurso del pasado, sino un discurso que conecta con un presente y sugiere un futuro. Y tenés el antecedente del Brexit también, digo, no son cosas que pasan solamente en Francia, pero quiero anclarlo en lo nacional. Vamos a escuchar a Carlos Caramelo, analista político también, que decía lo siguiente sobre Milei. A ver. ¿Hoy el PRO es el partido más fuerte dentro de Juntos por el Cambio? No dicen eso las encuestas. Lo que pasa es que estamos acá. El tipo que tiene más puntos en la derecha nacional a lo largo y a lo ancho del país es Milei. Ahí estaba Caramelo diciendo, es Milei, es el que mejor conecta con ese enojo, con esa rabia creciente. ¿Qué entidad le damos, Gabriela, a este experimento que estamos viviendo en tiempo real? Bueno, la entidad que hay que darle es los votos que obtuvo en una contienda electoral limpia hace muy poco, ¿no? Lo demás me parece que es entrar en un terreno especulativo. Ahora, tiene una proyección nacional, digo, un nivel de conocimiento por lo menos que otros políticos le envidian. Milei viene, viene en un ascenso sostenido y paulatino desde 2019.
O sea, viene primero insinuaba, 2020 empezó a aparecer, empezó a insinuar, y cada vez en las proyecciones, en las encuestas y en el resultado electoral también se vio. ¿Qué va a pasar dentro de un año en este contexto de arenas movedizas, de internas, tanto en el Frente de Todos como en Juntos, bastante, digo, porque las de Juntos no se habla, pero también existen y son muy potentes? Los dos frentes principales están muy desordenados. Entonces hablar, digamos, encuestas hay, pero creo que, como decía Gabriel, todavía es muy temprano para decir qué es lo que va a pasar. Pero es un fenómeno que también por un contexto internacional, que es del que venimos hablando, es de cuidado, digamos, en términos políticos, ¿no? Es un fenómeno que hay que mirar. Bien. Gabriel. No, elementos comunes además aparecen, más allá de hablar de los candidatos o de los líderes, esta insatisfacción con lo que está en condiciones de ofrecer la democracia, cuando estamos en una década perdida desde el año 2011, pero además la tendencia de largo plazo, del 75 en adelante en Argentina, no es positiva. Bueno, genera también condiciones para la aparición de estos fenómenos, que por otro lado también hay que decir que a veces obedecen a elementos de coyuntura y a veces son la reorganización de fuerzas políticas que en el pasado también tuvieron una expresión de dimensiones parecidas y como la UCD. Que tenía esa cantidad de votos. Obtuvo en su momento pico el 18%. No tenemos la bola de cristal, no podemos saber si va a ser un fenómeno distinto, pero me parece que lo que podemos identificar, pisando más o menos firme y sin especular, es identificar ese sentimiento también antielitista que se abre, digamos. Podemos en España acuñó la idea de la casta. Acá el primero que la toma, curiosamente, está en el otro extremo del espectro, pero es Milei, y esto habla, digamos, de este fenómeno antielitista que son un poco las placas tectónicas en las que está apoyada inseguramente la política hoy en día. Y hablando de placas tectónicas, yo creo que, por ejemplo, mencionaste España, el caso de Vox en España. Vox, la función es la extrema derecha, la función, y creo que eso sí podemos decir que está pasando, pues está obligando a Juntos a reposicionarse discursivamente. Claro, ¿no? Te tira toda la discusión para ese lado. Más hacia la derecha. Lo vemos a Macri haciendo ejercicios equilibristas yéndose para ahí, a Bullrich que aparece todos los días con un discurso cada vez más incendiario. Reivindicando a Menem, algo que parecía un tabú hasta hace poco tiempo. Cavallo empieza a hablar en los medios. Bueno, recién Puricelli decía la insatisfacción de la democracia. Me suena esa frase de algún lado. A ver, ¿de dónde? Trasluciendo en muchas elecciones, no solamente en todos lados, que es la insatisfacción de la democracia. Vos hablabas recién de los totalitarismos, usted hablaba de los totalitarismos, copresidente también. Pero la insatisfacción de las democracias, donde la gente se termina enojando con la política, debería obligarnos a replantear a todos la necesidad de repensar nuestra ingeniería institucional. Ahí estaba la vicepresidenta en el día de ayer, ¿no? Bueno, claramente la frase de Gabriel hacía alusión un poco a eso. Me interesa ese concepto de la impotencia de la política. ¿Por qué los gobiernos de centro-izquierda ahora no pueden? Es más difícil que a principio de siglo, al menos. Eso es lo que está identificando, ¿no? Más allá de pasarle un vuelto al presidente, digo, de la interna del Frente de Todos, eso estaba claramente, pero hay una impotencia de los gobiernos de centroizquierda. Lo vemos en Argentina, lo vemos en Perú, lo vimos en Brasil. Finalmente el gobierno de Lula cae dramáticamente. ¿Qué es lo que pasa ahí, Gabriel? Bueno, lo que creo que se puede identificar claramente, de vuelta, si tomamos una mirada a muy largo plazo, es que así como esos 30 años que yo mencionaba antes, que fueron también de crecimiento en América Latina, existió lo que se llamaba el consenso socialdemócrata. El consenso socialdemócrata no hacía alusión a que predominaran los gobiernos socialdemócratas, sino que fuera cual fuera el color del gobierno, que podía ser de centro derecha o centro izquierda, había una serie de medidas que se aplicaban que eran básicamente de inspiración keynesiana, desde el Plan Marshall en adelante en Europa, desde los populismos originales en América Latina, etc. Ese consenso fue reemplazado a partir de la crisis del petróleo por un consenso neoliberal, que de vuelta no indicaba que estuvieran los neoliberales
SIC en el gobierno, sino que se aplicaba una serie de medidas, sobre todo orientadas a contener el gasto público y la inflación, en ese par siempre asociado, y estamos desde el 2008 en un contexto donde es poco claro que a esos consensos, que fueron bastante claros para políticos levemente a la izquierda del centro y levemente a la derecha del centro, durante prácticamente 50 años, no ha sido reemplazado por un libreto, y mucho menos un libreto común a izquierdas, derechas, en sistemas políticos que se van polarizando. Me parece que estamos viviendo ese momento de incertidumbre política donde el libreto es poco claro. Ustedes decían recién que el Le Pen en este caso hacía una apelación al pueblo, digamos, que da la sensación de que hay sectores de la derecha que han aprendido en el proceso, ¿no?, a cambiar un poco la cuestión discursiva. Los que están del otro lado, del espectro del centro para la izquierda, ¿ustedes lo ven cambiado para abordar una disputa con los partidos de la derecha en el sentido de ya es suficiente solamente con el decir esta gente hace mal a la sociedad o hace mal al pueblo o no hay ningún cambio ahí? Yo creo que también a nivel político hay procesos de desgaste, digo, los populismos, los llamados populismos de izquierda que no se dieron al principio de este siglo, duraron una década en Latinoamérica, digo, creo que tienen procesos lógicos, digamos, de desgaste político. Creo que en el caso de Argentina, en 2019, el Frente de Todos fue un ensayo, digamos, de articular un discurso distinto, más abierto, ¿no?, que llamara un poco al voto del hombre común. Y creo que tal vez el escenario de esta década, así como la primera década fue de los populismos de izquierda, tal vez el de esta década, el escenario central es el de la derecha radical, por llamarlo de algún modo, pero creo que está en el centro, en el mundo, ¿no?, en distintos lugares, con altibajos, en algunos momentos mejor, peor y demás, pero creo que está generándose esa corriente. Gabriel, falta una épica y también resultados, también eficiencia en los gobiernos de centroizquierda. Digo, el movimiento de Cristina diciéndole, bueno, vas vos, es renunciar a la épica, ¿no? Está bien, ya no me da, ya no estamos en ese momento del discurso inflamado, administrar, gestionar y traer resultados. Ahora da la impresión de que no hay ni épica ni resultados. No, yo no creo. ¿En qué sentido? Que yo no creo que sea renunciar a la épica. Creo que tal vez en la cabeza de Cristina no era renunciar a la épica, sino construir algo más abierto. Exacto, algo más abierto. No eso seguro. Yo no veo que Alberto Fernández... un sacudón a una fuerza que estaba congelada. Exactamente. Sí, ahí podemos disentir. La elección de Alberto Fernández, abogado de centro, ahí en un gobierno de coalición muy épico en un contexto de la región ya... No, pero es otro tipo, es articular un nuevo discurso. Vos fíjate que ella se quedó como vicepresidenta. Una jugada riesgosa, ¿no? Porque no era lo mismo que ella se quedara afuera que se quedara ahí, digamos, poniendo un ejemplo, si Massa era el vice... Era una ganancia por más plata. Me queda poco tiempo, los quiero aprovechar. Gabriel, en Brasil, ¿qué es lo que se viene? Vamos a tener en unos meses elección. Lula, Alckmin, ¿qué ves? Bueno, en algunos aspectos no parece ser tan distinto de lo de Francia, ¿no? Porque arrancamos la conversación un poco... De fondo estamos viendo ahí cuando Lula anunció que su candidato iba a ser a Alckmin, un ex enemigo, así es. Viejo adversario, salúdate, candidato y compañero de fórmula, parece, ¿no? Alckmin había competido con él, gobernador de ex gobernador de San Pablo, de centro y centro-derecha, si te descuidas, ¿no? Ahora compañero de fórmula de Lula. Bueno, en Brasil está... Por un lado, hay un panorama que tiene de parecido con el que describíamos de Francia, el que es poco... es difícil apostar a ganador seguro, sobre todo con las últimas semanas que hay una recuperación relativa de Jair Bolsonaro y parece empezar a ordenarse un poco discursivamente él como candidato y los partidos que lo apoyan también están jugando un factor disciplinador para que no sea ese candidato que puede destruir su propio consenso. En eso se parece un poco a la elección de Francia en cuanto a la incertidumbre, aunque parezca que Lula tiene las de ganar. Por el otro lado, hay una reconfiguración muy clara
del sistema político. El sistema político brasileño funcionó claramente con una centroderecha moderada y una centroizquierda moderada durante todo el periodo post-dictatorial hasta el año 2017. Y eso se reconfiguró con la irrupción de una derecha radical que en Brasil había sido muy minoritaria, que básicamente se paró sobre el electorado tradicional de centroderecha, poniéndole unos contenidos de política pública que la centroderecha nunca le había dado a sus gobiernos en Chile y en Brasil. Y la reconfiguración que estamos viendo ahora es un Lula que básicamente plantea la democracia contra el fascismo, para simplificarlo muchísimo. No son de ninguna manera estas las palabras que usa Lula, que justamente para poder definir esto tiene que prescindir de esas definiciones que nos podemos dar el gusto, el lujo de hacerlas en una conversación como esta, pero no se pueden hacer en una campaña. Pero es una apuesta arriesgada, es una apuesta que en un punto es tratar de volver al punto de partida, porque el gobierno que imagina Lula es un gobierno de no mucha más amplia coalición de lo que fueron sus gobiernos anteriores. Había componentes de centro-derecha y de centro muy claros en todas las 4 administraciones. Los evangelistas, digamos, en ese momento lo apoyaban a él, claramente. Lo que está tratando de hacer Lula es incorporar a toda la centroderecha no radicalizada, que antes, cuando él estaba en el gobierno, estaba un poco dividida, una parte en el gobierno a la sombra acogedora de los presupuestos públicos y una parte en la oposición. Lo analizaremos en el tiempo, falta un poco, unos meses para las elecciones en Brasil.